Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a otro estudio bíblico más. El día de hoy nuestro tema es ¿cuál es la Biblia que los apóstoles usaban? Me recuerdo un tiempo atrás platicando de asuntos de la Biblia con una persona que me dijo que el versículo que yo le estaba dando era del Antiguo Testamento. Y porque se encontraba en el Antiguo Testamento, ya no era válido. Me decía esta persona que solamente el Nuevo Testamento era válido y las cosas del Antiguo Testamento pues ya no tenían vigencia. ¿Realmente esto es cierto? ¿Realmente la Biblia solo nos podemos guiar por las enseñanzas del Nuevo Testamento y dejar a un lado lo del Antiguo Testamento? Vamos a ver lo que nos enseñan grandes personajes del Nuevo Testamento acerca de varios versículos del Antiguo Testamento. Hay un hermoso discurso registrado en Hechos capítulo 7. Habla acerca del discurso de Esteban. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria se apareció al padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra, en la cual habitáis, y no le dio herencia en ella. No, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él, y a su descendencia después de él, aunque aún no tenía hijo. Y le habló Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los someterían a la servidumbre por 400 años. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo se multiplicó en Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido 40 años, tuvo el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Este es quien se congregó en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, recibiendo palabras de vida para darnos. Y ellos no obedecieron, sino que lo desecharon y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses a quienes seguir. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. E hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien entregasteis y asesinasteis, vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado.
Y si seguimos leyendo el final de este capítulo, miramos de que Esteban termina muerto, apedreado, y es registrado como el primer mártir. Pero lo interesante de esto es de que Esteban menciona el Antiguo Testamento para su defensa. Entonces miramos que el libro que los apóstoles usaban era el Antiguo Testamento. Muchos predicadores, muchos pastores, inclusive teólogos, dicen que Pablo menospreciaba el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros leemos los libros que escribió Pablo, nos podemos dar cuenta que esto no es cierto. Pablo es un apóstol que utiliza muchas citas o paráfrasis del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Romanos tiene 84 citas del Antiguo Testamento. Hebreos, que muchos eruditos dicen que fue Pablo que lo escribió, tiene aproximadamente 83 citas del Antiguo Testamento. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17, Pablo escribe esto acerca de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 1 y 2 Timoteo lo escribió Pablo a su joven colaborador del ministerio, llamado Timoteo. Y nos damos cuenta que en sus escritos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. En ningún momento Pablo dice que solamente lo que él está diciendo es inspirado por Dios. Él está diciendo claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es interesante saber que en el Nuevo Testamento hay más de 2600 referencias del Antiguo Testamento. Podemos dar cuenta que Jesús y todos los apóstoles del Nuevo Testamento utilizaron citas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesús, su maestro, fue el que dio el ejemplo de utilizar los escritos del Antiguo Testamento. Y por supuesto, los apóstoles también lo hicieron. La Biblia no es un buffet de comida donde tú puedes seleccionar lo que te gusta y desechar lo que no te gusta. Estar ahí diciendo, esto sí me gusta, pero esto no es de mi agrado. Esto sí, esto no. La Biblia no es así. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y hay cosas que tal vez en tu corazón te incomoden, o hay doctrinas que te pueden incomodar, o verdades que puedan ir en contra de lo que tú siempre has creído. Pero si tú eres un cristiano sincero, que amas a Dios, vas a hacer la voluntad de Dios. No vas a escoger lo que te conviene o lo que no te gusta, sino que vas a agarrar toda la palabra de Dios como inspirada. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5, capítulo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. Es interesante este versículo. Jesús les dice a los fariseos, no penséis. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Los fariseos estaban pensando y decían, este Jesús está infringiendo la ley. Este Jesús no está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Y como Jesús conocía los pensamientos de ellos, Él les dice, no penséis que he venido a abolir la ley o anular la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino que a cumplir. La palabra abrogar viene del griego kataluo, que significa desatar o deshacer algo. Es por ejemplo como cuando ibas a la playa y venías y hacías un lindo castillo de arena. Ese deshacer, o en griego kataluo, es que vengas y hagas destrozos el castillo que tú hiciste. A eso se refiere el deshacer, o kataluo en griego. Y la palabra cumplir viene del griego pluró, que significa
completar, llenar o darle el verdadero sentido, el verdadero valor. Interesante, Jesús no vino a deshacer ese castillo, ese castillo que es el Antiguo Testamento que se había hecho. Él no lo vino a deshacer, sino que le vino a dar el verdadero sentido. Porque los fariseos habían perdido el sentido de la ley de Dios. En el Antiguo Testamento podemos leer ciertas leyes, ciertas doctrinas que apuntaban lo que Jesús haría. Una de esas doctrinas eran las leyes rituales. Por ejemplo, el que tenían que venir y agarrar un corderito, matarlo para el perdón de los pecados. Jesús vino a ser el Cordero que vino a morir en la cruz del Calvario. Entonces, por eso hoy en día ya no matamos corderitos para el perdón de nuestros pecados. Habían ritos, habían ciertas ceremonias que se hacían que significaban lo que Jesús iba a hacer, porque en Él se cumplió todos los ritos, todos los símbolos que estaban en el Antiguo Testamento. Pero estamos hablando de las leyes rituales. Por ejemplo, las normas de salud, los 10 mandamientos siguen vigentes. Entonces, guarda esto en tu corazón. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento son las columnas donde descansa el Evangelio. Si quitamos una de estas columnas, el Evangelio cae y se tuerce la palabra de Dios. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento son la base de la palabra de Dios. No te dejes engañar. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestra página de YouTube, Anthony Salazar de León, para que puedas recibir todos los estudios bíblicos. Que Dios te bendiga.